política que ya lleva 2 meses tiene expresión en todos los ámbitos de nuestra vida. El trabajo, la pareja y por extensión los hijos reciben información que en no pocas ocasiones es contradictoria. Cuando hay niños pequeños o adolescentes que advierten que la rutina se ha alterado desde hace ya varias semanas, se hace mucho más complejo hablar del tema. Somos padres, pero también somos ciudadanos y nuestros hijos, aunque aún no son electores, son ciudadanos desde que nacen. ¿Se debe hablar de política con los hijos? ¿Cómo se les expresa en términos potables lo que ocurre en Venezuela? Ese será el tema que tocaremos esta noche. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Óscar Misle, director de SECODAP, nos orientará sobre este tema. Buenas noches y bienvenido. Gracias, Shirley. Un placer grandísimo estar acá. Igualmente para nosotros. Óscar, ¿la política es o debe ser un tema exclusivo para los adultos? Hay gente que piensa, o padres que piensan, que no tocando el tema en casa, no conversándolo, o quizás protegiendo o aislando al niño de la situación política que vivimos, los protege del entorno. ¿Eso es una estrategia correcta de crianza? Ok. Fíjate que la estrategia correcta, o la estrategia que puede permitir que el niño pueda desahogar, pueda expresar lo que está recibiendo del entorno, es precisamente abrir un espacio para preguntarle, más que responderle, preguntarle. Oye, ¿qué sientes de lo que está pasando? ¿Cómo sientes tú que te afecta todo esto que está sucediendo? De tal manera de que nosotros podamos tener elementos, porque él tiene seguramente sus propias hipótesis y podamos orientarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces creemos que al colocarlo en una campana protectora, hacemos algo como la vida es bella. Se te echa un cuento que no es como para que tú no te afectes y no nos damos cuenta que el niño va a estar imaginando, está escuchando, está relacionándose con otros compañeritos o compañeros o amigos en la escuela, está escuchando el vecino, está escuchando a la mamá, está viendo cómo se afecta la relación familiar y resulta ser que nadie le pregunta. Entonces la política es esa cobija que nos arropa a todo, que si yo no hablo de política por preservarlo o por no afectarlo emocionalmente, otro lo va a hacer y lo va a hacer a su estilo, con los contenidos y con las visiones que tenga precisamente del hecho político. Ahora, la indiferencia termina siendo más peligroso que la intolerancia en la medida que yo siembro el silencio en mi hogar y no hablo de este tema, de lo que sucede. ¿Creo a un ciudadano que en un futuro pudiese ser apático? Indolente, apático e insensible. Si yo desde pequeño estoy aislado, no me involucro, y no me considero ciudadano. Fíjate que siempre hablamos con los niños, cuando trabajamos con ellos, que tenemos 3 dimensiones. Somos seres humanos, todos somos iguales como seres humanos, pero somos personas y somos diferentes. Pero como ciudadanos tenemos los mismos derechos. Imagínate tú un niño que desde pequeño está aislado, que no se habla del tema, que no se conversa sobre las cosas que pasan en el país, y yo voy dejando esos vacíos, lo hago totalmente vulnerable para que alguien pueda adoctrinarlo, porque se aprovecha precisamente de esa desinformación o de esa falta de formación para entonces manipularlo, porque nadie le habló de política, nadie le tocó el tema, entonces puede llegar a alguien y con el pretexto del amor, la justicia, la solidaridad, la transformación, entonces puedo entonces yo utilizar o aprovecharme precisamente de ese espacio, de ese hueco que existe y que yo mismo, pues, por preservarlo, no lo toqué y entonces él puede ser víctima de manipulación y de proselitismo político. Ahora, aquí la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo yo debo hablar con mi hijo adolescente o un niño de este tema, de la situación política que atraviesa Venezuela, sobre todo en estos últimos 2 meses, y también de política en casa? ¿Cuál es la información que debo transmitirla? ¿Cómo debe ser el lenguaje que debo manejar en casa? Mira, el lenguaje tiene que ser sencillo, directo, hay que tomar en cuenta la etapa de desarrollo del niño, la edad, y hay que tomar en cuenta también cómo me siento yo y cuál es el momento. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿En dónde? ¿Y cuándo? Esas preguntas son claves. ¿Por qué? Porque si es la hora de la comida, el desayuno, la hora del almuerzo, ese no es el momento oportuno para hablar de este tema, porque yo tengo que estar dispuesto y tengo que aprovechar el espacio si es que almorzamos o desayunamos juntos. El otro es cómo me siento yo con lo que estoy viviendo. Porque si estoy cargado, lleno de ansiedad, de angustia, de frustración, yo se lo voy a transmitir al niño. Y a lo mejor yo no me doy cuenta y pienso que estoy hablando sencillo, directo, de forma concreta, pero mi emoción, mi estado pues anímico le va a transmitir otra cosa y entonces lo voy a angustiar. Entonces tengo que preguntarme, ¿será este el momento? ¿Cómo me siento? ¿Es propicio el espacio para poder conversar?
Entonces es un trabajo, no es fácil porque el que está afectado y dependiendo del sector donde viva, no es fácil controlar o tener autocontrol. Si no tenemos el autocontrol, busquemos ayuda profesional, Shirley. Porque muchas veces no es fácil poder manejar situaciones que tú mismo no comprendes porque hay mucha incertidumbre, por ejemplo, hay mucha frustración. Entonces una vez que yo me ubico, digo, ¿cómo me siento yo en este momento? Entonces busco el espacio para hablar. Pero insistimos, más que dar respuesta y dar un discurso, preguntarle. Nos vamos a sorprender, Shirley. Acabamos de hacer una investigación con una red de organizaciones de derechos humanos en donde se consultaron niños, adolescentes, y nos quedamos sorprendidos. No solamente de la información que tú pudieras decir la están repitiendo, sino la reflexión que hacían sobre la... ¿Cuáles han sido esas reflexiones? Las reflexiones es en qué país, qué garantías tenemos en este país los adolescentes. Por ejemplo, si yo estudio y me gradúo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el trabajo que se me ofrece? ¿De qué manera puedo yo recrearme, divertirme, salir y sentirme seguro sin que esté amenazada mi vida? Cosas como este tipo de cosas. Otra es, oye, yo sé que cuando estoy en mi casa, en una zona, por supuesto, de conflicto, tengo que dormir en el suelo, no puedo dormir en la cama porque ya son 2 meses con conflictos y además muy cerca, hasta ellos viven en el primer piso. Entonces trato de dormir acostado al lado del closet para estar protegido. Esos niños, entonces él dice, eso es una vida digna. Entonces fíjate tú que ese niño a lo mejor no lo puede hablar con sus familias, porque sus familias están también inmersas en toda esa situación, pero el que no lo hable no quiere decir que no lo sienta. Entonces hay que propiciar los espacios para poder hablar. Aquí hay algo fundamental. Tú hablabas de la edad adecuada para hablar de eso. ¿Cuál es la edad adecuada para comenzar a hablar de política o quizás mostrarle la realidad de lo que sucede a ese niño o ese adolescente? Claro. ¿Cuándo se puede comenzar a hablar de estos temas? Mira, cada niño es diferente, tienen diferentes momentos de desarrollo, pero desde el momento en que el niño te hace una pregunta, te hace una reflexión o tiene una reacción frente a lo que pasa, ahí hay que hablar. Me comentaba una persona en estos días, es una funcionaria, es una policía, y ella me decía, mi gran problema es que a mi hijo, él siente mucha culpa y mucha vergüenza de ser hijo mío. Porque cuando sus compañeritos saben que yo soy una policía, inmediatamente le dicen, a ella es la que mata a los estudiantes. Entonces, qué difícil para una funcionaria, y no es la policía bolivariana, es de una alcaldía. Entonces, le cuesta también porque estamos viviendo en un momento en donde la intolerancia, la poca aceptación del otro está. Entonces, ¿cómo hablar con ese niño? Es preguntarle y un poco identificar. Mira, se pueden utilizar cuentos, dibujos, relatos, Ahora, experiencia personal. Ahí te atajo, fíjate que estamos en un país polarizado. ¿Cómo hago yo, padre, para al momento de explicarle a mi hijo lo que sucede, dejar de lado mi pensamiento, mi opinión política, incluir la opinión política del otro, el pensamiento del otro, para que ese niño se forme un criterio objetivo de lo que es la política y lo que sucede en el país? Me lo respondes al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.